muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, qué bueno, estamos aquí. Esto es Makini para Color Visión, pero también para nuestro canal que ahí está. Ustedes le dan a la campanita, acompáñennos porque a partir de aquí usted puede estar actualizado en todos los contenidos. Miren, nuestro invitado, podríamos con él hablar de muchas cosas. Lo principal es que tenemos nuevo papa. Si algo faltaba, de nacimiento estadounidense, pero de corazón peruano latinoamericano. Pero también es un sacerdote jesuita, que yo la verdad es que en su día habrá que averiguar de dónde saca el tiempo, porque además de su sólida formación, que llegó hasta el doctorado en filosofía en Lovaina, allá en Bélgica, pero él es, además de sacerdote jesuita y de su doctorado en Lovaina, en el año 99, decir que él es miembro de la asamblea directiva del Centro Montalvo, que eso es una maravilla porque es la cara más hermosa, socialmente hermosa, que tiene la Iglesia Católica por estos lares, junto con otras cosas. Pero bueno, es coordinador del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, director académico del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Es decir, estamos en el Centro Montalvo y en el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Si algo faltaba, es profesor invitado de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, pero también, cuidado, que también dirige la revista Estudios Sociales y la editorial universitaria Bonó. Y no sé en qué momento del día escribe regularmente una columna en la revista eclesial Amigo del Hogar. Por estas y por muchas cosas, además de ser autor de un libro emblemático, fundamental para conocer al Padre de la Patria, por todas estas cosas y por otras más, es un placer recibir a Pablo Mella. Bienvenido, Pablo. Qué gusto. Gracias, Pablo. Aquí vamos a tener una graciosa confusión. Sí, sí. Pero gracias por aceptar. El programa de los Pablos. Sí, sí, sí. Pero mira, vamos a comenzar por lo más actual, ¿no? O sea, ¿qué significa este nuevo Papa, este León XIV? Yo voy a primero reaccionar como, no sé, como algo así como católico de a pie. Si es que sí. Yo podría darme ese título. Ya lo primero que me ha llamado la atención es la alegría y la paz que ha traído esa elección. Los distintos ambientes que he ido, reacciones espontáneas que he recibido, personas con las que he hablado. La gente está contenta. ¿Qué lectura? ¿Por qué tú crees que ocurre esto? Mira, yo no sé, yo simplemente lo estoy disfrutando. Como que no encuentro razones de, ¿cómo diría yo?, de fondo. A mí me parece una cosa que creo que también fue un mensaje de hecho, ¿no?, que produjo una reacción positiva, fue la rapidez con que se hizo la elección, sí. Lo que fue una evidencia contra todas las cábalas que se estaban haciendo y todos los datos que habían dado los supuestos especialistas. Y los temores también. Sí, los temores, exactamente. Cuidado, Entonces, sí. Y la verdad que el hecho de que haya sido tan rápido es signo de que hubo una capacidad de entendimiento entre los miembros del Colegio Cardenalicio. Y entonces, en un mundo en este momento como tan conflictivo, la palabra que me viene es convulso, ¿no? Sí. Pues esto dio un mensaje como hay una institución milenaria que sí que es capaz de ponerse de acuerdo sin incurrir tampoco en gastos millonarios ni nada. Pero el elemento racial, sí. El hecho de que este señor tenga sangre latinoamericana, hispanoafricana, hispano-francesa, nació en Estados Unidos, que por cierto, la mamá de la Martínez, es dominicana, el papá, su abuelo es el dominicano. ¿Cuál es su situación? Porque hay una relación con República Dominicana. Sí, exacto. ¿Cuál es? Ajá. Antes de responder eso, una cosa breve para acabar la otra pregunta. Sí. Me parece también que era el tercer elemento que iba a tocar, era esta especie de una persona
que va más allá de las divisiones que podemos hoy tener en nombre de adscripciones nacionales. No, es una persona que ella misma en su ser sintetiza varias nacionalidades y en distintos niveles, no en el nivel puramente, vamos a llamarle así, genético, pero también en el nivel del corazón. Eso yo creo que también es... Pero se tiene entendido que él es muy peruano, o sea, sí, que él es estadounidense, pero que... Él sí, vamos a decir, tiene su corazón en el Perú, sí, en el Perú. Sí. Y entonces lo otro que yo quería señalar era, es que el tipo también tiene una cara agradable. Es una persona que solamente sale... Tiene cara de buena gente. Y te desarma, una sonrisa sencilla, ¿no? O sea, es una figura que tiene una peculiaridad. Porque Francisco era bueno, pero se le salía a veces como el porteño, que tú le sentías el porteño que andaba por ahí, ¿no? Sí, le salía, no, un par de veces le salía una pequeña rabieta así, o el italiano, en fin. Entonces, volviendo a la segunda pregunta ahora, entonces... ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente. Yo precisamente he estado investigando por mi cuenta desde el primer momento cuando dijeron eso. Te voy a decir lo que yo he podido recopilar hasta este momento y espero escribir un artículo con una cosa que es novedosa, creo yo. Bueno, el tema es el siguiente. El abuelo materno del Papa actual aparece con el nombre Joseph Martínez. Okay. Joseph Martínez, ¿no? Ese es el abuelo materno. Y en lo que llaman el Family Search de los mormones, la búsqueda de la familia, se buscaba a este señor, abuelo del Papa, y decía, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, en 1864. Okay. Después, en otros documentos posteriores de bodas, aparecía que ese señor mismo había nacido en Haití. Ahora bien, y hay otro documento, el de su boda, que dice que él tiene ascendencia de Luisiana. ¿Por qué se casó en Luisiana? Yo voy a decir cuál es mi hipótesis, porque no se puede afirmar nada conclusivo todavía, porque ninguna de las documentaciones que están disponibles son actas de nacimiento o actas de bautismo de la persona en cuestión, que esa es la que va a... ¿Y qué fue lo que tú encontraste tú? No, eso salió en el New York Times y después... No, lo que se encontró, lo que es más público, después voy a decir lo que yo encontré, lo encontré precisamente antes de venir a este programa. Lo que es público, que salió en el New York Times y lo que ha creado mucha confusión, más declaraciones muy festinadas de parte de algunos actores eclesiales, es que lo que se ha encontrado son censo y actas de matrimonio. Y entonces no son consistentes. Lo que pasa es también un sacerdote ecuatoriano. Dice en un video, al ser un sacerdote, uno le dio fe pública, ¿verdad? De que la madre era dominicana. Sí, no, la madre, eso está fuera de... Los documentos ahí sí son consistentes. La madre nació en Chicago. Pero la hipótesis de que nació en la isla y emigró a Luisiana el padre, el señor Joseph, nació en la isla y luego emigra a Luisiana. Entonces, esa es como la más ocurrida, ¿verdad? Ajá, esa es, y es lo que los familiares manejan. Entonces, la página web de los mormones es Family Search, ¿no? En inglés, búsqueda familiar, es lo que se llama una página wiki, es decir, una página de colaboración. Okay. Y cuando yo entré en el día que nos anteceden a esta entrevista, el día de ayer, yo vi ya que habían cambiado y pusieron nacido en Puerto Príncipe, Haití. O sea, la misma página que decía nacido en Santo Domingo, República Dominicana, ahora si usted entra, dice nacido en Puerto Príncipe, Haití. Por lo tanto, no es una fuente confiable, porque no puede ser que en 2 días se cambie un dato de ese estilo. Entonces, ¿cuál es mi tesis? Ciertamente creo que es suficientemente sólido decir que nació en la isla. Ok, que nació en la isla. Está por verse si nació en Haití o en República Dominicana.
Entonces, el otro tema, que los españoles dicen que es español, es porque, señores, es 1864, estamos en la anexión a España. En la anexión. Y por lo tanto es España. Es decir, es posible que sea una familia española que cuando triunfa la restauración, con el miedo también del tema racial, que es uno de los temas del siglo XIX que tiene mucha importancia y que la historia oficial dominicana no le da importancia a ese tema, entonces migran y se van a Luisiana. Entonces, esa sería, como diría yo, la narrativa más sólida. Ahora vienen las dos variables, ¿no? Las dos variables. Okay. ¿Nació en Puerto Príncipe o nació en territorio español? Si es antes del 16 de agosto, era territorio español. Exactamente. Entonces, ese es un dato. Ajá. Muy bien. Entonces, la única manera de saberlo es buscar los registros de nacimiento y de bautismo. Claro. Y ese es el aporte que yo he hecho. Yo encontré en el día de ayer el acta de bautismo de... No, ese es el problema. Tampoco es concluyente. De un José Martínez que nació en enero de 1864, hijo de un José Martínez, pero el nombre de la madre no coincide, o sea, de la bisabuela del papá no coincide. Sí. Yo me inclino a pensar, claro, que esta es la persona en cuestión porque hay 4 datos que coinciden, ¿no? Claro. El nombre, no, y el lugar de nacimiento, el día y el año. Pero también hay algo históricamente que se repite, es que, por ejemplo, cuando hay una gran crisis, como por ejemplo, yo soy español, vivo aquí, vuelve la República Dominicana, yo en esta crisis me voy. Ocurrió en Cuba con aquella guerra de los 10 años. Y ocurrió en la isla de Santo Domingo, aquí también, en la era de Francia también. Cuando se fue Gómez y esto, fue parte de una crisis. Entonces, como que tiene cierta lógica de que este español, ante el tema de la liberación del país, entonces se va a Luisiana. Parecería que sí. Entonces yo tengo ese, voy a convertirlo en un pequeño artículo para aportar, porque lo interesante es que ninguno de los otros son concluyentes y tal vez cuando aparezca el acta. Yo encontré 2 José Martínez, el segundo no tengo, lo voy a publicar las 2 actas. Sí. En la segunda acta de nacimiento, acta de bautismo, es ya de octubre del 64 y el apellido lo hereda de la madre, es un hijo de madre soltera. Pero ambos son anterior a agosto 16 del 65. Por consiguiente, los españoles sí tienen razón. Si fue así... No, el del segundo de octubre. El 64. El 64. Acuérdate que fue en marzo. El 16 de agosto fue el grito de la restauración. Después la... No, pero te digo... pero que el 16 fue el comienzo de la restauración, no el final. Fue como en marzo que se retiraron las fuerzas. Pero 65, sí. O sea, es 65. Entonces, ambos son del 64. Exactamente, o sea, correcto, sí. Saludos a los españoles, ¿verdad? Sí. Pero ni modo, aunque lo importante a veces no es tan solo el asunto, que nació o no nació, que tiene raíces, sino como que él, a pesar de ser nacido y criado en los Estados Unidos, a una edad, tampoco que se fue un adolescente, a una edad ya adulta, se va a Perú. ¿Qué pudo ocurrir que este hombre como que conecta con esa otra realidad no norteamericana al punto de que se dice como que él se siente de corazón, de alma peruana y se notó en todo lo que ha hecho hasta ahora, hay como eso le brota. Sí, y muy latinoamericano también, es decir, ambas cosas, pero sobre todo peruano. Sí. No, yo creo que él vivió en un ambiente de este estilo. Su madre era una líder comunitaria católica y una persona que también su ambiente por contactos, ¿no? En Luisiana es la ciudad más caribeña y más latinoamericana de Estados Unidos. Entonces yo creo que se le hacía muy fácil. La otra cuestión que le permite a él ser, bueno, iba a decir la otra, hay 2 que le permiten a él ser una persona muy universal y sobre todo latinoamericanista, por así decir, es que él fue general, o sea, el prior general de su orden religiosa durante 12 años
Y por ahí, y de esa época es que son las fotos de cuando visitó aquí varias veces La Vega. Sí, que le gustaban los tostones, se dice mucho, tostón y café Santo Domingo. Eso se dice. Digo, a cualquiera le gusta tostón con un salami y café Santo Domingo, ¿a qué mortal no le va a gustar? Sí, entonces, de esa época, de que él siendo prior, es que él visita el país. Y eso fue hasta el año 2012. Después, él, o sea, recién ordenado, pide como religioso ir a Perú. Siendo jovencito, lo llaman de vuelta a Estados Unidos para que sea lo que nosotros llamamos provincial, es decir, el coordinador de la región de su congregación donde él entró. Nosotros las congregaciones religiosas estamos divididos como en pequeños territorios que le llamamos, la mayoría le llamamos provincias, otros le llaman, hay otras denominaciones, pero provincias. Y él fue provincial de la provincia de él donde él entró en Estados Unidos. Eso ya significa que si lo traen después que él tiene un corazón misionero y que se fue de Estados Unidos, Exacto. te habla de que tenía una suerte de autoridad y ascendencia entre sus hermanos. Y apenas se le acaba ese servicio, entonces lo hacen general. Y apenas acaba ese servicio, inmediatamente, vamos a decir, cumple con esa cuota con sus hermanos de congregación, él inmediatamente pide ir para Perú como sacerdote. O sea, después de ser, entre comillas, el jefe máximo, se va a una comunidad pobre, porque el norte de Perú es pobre y conflictiva. Claro. Y entonces es en esas andanzas que conoce a Bergoglio, y entonces Bergoglio lo elige para que sea arzobispo de Chiclayo. Ahora, los agustinos no son los más liberales de la iglesia, sin embargo, con él hay muchas expectativas de tareas pendientes. Por ejemplo, el tema de la participación de la mujer en la iglesia, algo se ha de hacer, el tema del celibato, el asunto de la sexualidad, bueno, para dominicanizarlo, lo de las tres causales. ¿Qué se puede esperar de este Papa? Mire, la iglesia es una institución demasiado grande y milenaria. Por lo tanto, en la iglesia 50 años es nada. La gente dice que eso es una irresponsabilidad y tal, pero es que es una institución distinta, o sea, tiene otro, para decirlo con una palabrita en inglés, no, un timing, ¿no? Tiene una cronometría distinta, ¿no? Tiene su ritmo. Un ritmo milenario, o sea. Entonces, yo diría lo siguiente. A mí me parece que en los temas que tienen que ver con los tres temas que ha tratado, va a haber cambios, sobre todo con los dos primeros, con el tercero menos. Voy a decir cuál es el primero, el segundo y el tercero ahora. Y que no necesariamente lo vamos a ver lo que estamos, por lo menos tú y yo que estamos con la edad que tenemos. No necesariamente. Ok. Entonces voy por orden de temáticas y de lo que yo entiendo que puede suceder primero. Entonces, lo de los sacerdotes casados, de hecho hay iglesias orientales en comunión con Roma, que hay sacerdotes casados católicos. O sea, que eso no hay que esperarlo porque ya los hay. Exacto. Lo que pasa es que son del rito que se llama maronita oriental. Y hubo un permiso especial de parte del Papa Juan Pablo II en unos procesos de conversión o de Benedicto, ahora no estoy seguro, en que unos sacerdotes anglicanos que ya casados se pasaron al catolicismo, se le dio una dispensa y pasaron casados al catolicismo. Son cosas excepcionales. Exactamente. Son cosas excepcionales. Es como línea, porque uno ve como que la iglesia no está por la labor de modernizarse, de aceptar estos cambios, a pesar de que la realidad estaría empujándola, porque hay una pérdida. No, a ver, lo de los maronitas es una práctica regular. Yo conversé cuando me tocó una reunión en Líbano con un maronita y me explicó cómo ellos viven el proceso. Y no creas que, ¿cómo diría yo? No es tan lineal como muchas personas se lo podrían plantear.
No es que modernidad y antimodernidad y ahora se abre y todo va a ser bonito. No es tan así. Pero lo digo que es un problema de pérdida de fieles. Las sociedades son más secularizadas. Sí, sí. Mucha gente que se dice ser católica en los hechos ni siquiera sabe dónde queda la iglesia del pueblo. Sí. Entonces hay una realidad que está el avance del protestantismo. O sea, aquí ha habido un avance y la iglesia, si tú le pones ahí los problemas de la pederastia, cómo afectó su imagen, lo de la corrupción con lo del banco. Entonces todo esto, dice, ¿cuándo va a reaccionar? Y ahora que viene este señor tan especial, no es una oportunidad, quizás. Pero que ahora has tocado más temas, financieros, etcétera, pederastia. Vamos a mantener, podemos tocar todos los temas, pero como que dice uno a la vez. No, yo te mencioné, no es para que lo toques uno por uno, te mencioné los problemas que uno desde fuera diría como que debería provocar que la iglesia reaccione. Y yo lo que estoy intentando responder es que no estoy seguro que hay que plantearlo en términos de modernidad, atraso y adelanto, porque entre otras cosas hay ciertas prácticas donde, primer ejemplo, regularmente hay ministros ordenados que están casados. O sea, que no es una cosa del futuro. Lo que pasa es que la experiencia que nosotros tenemos de la Iglesia Católica está muy ligada al sitio donde estamos. Entonces, hay que ver la Iglesia en su complejidad. Pero vamos a cambiar de la pregunta. Entonces, en la Iglesia Católica, en sentido general, ¿un sacerdote puede formar una familia en sentido general? No, sino que hay los maronitas, el anglicano que llegó, se hizo la dispensa. Entonces, para allá iba. Entonces lo que te quiero decir es que, pero que los maronitas es una práctica abierta. Exacto. O sea, no es que es una excepción, sino que es una parte de la Iglesia Católica. Esa parte. Entonces, va a haber una apertura de la norma, porque eso es una norma. Sí. Y mi respuesta es sí. Lo que no te puedo decir es cuándo. Segunda afirmación, esa apertura va a ser general, no en el sentido de que todo el mundo tendrá que casarse, sino general. Que exista la alternativa, como el celibato. El tema del celibato. Pero, entonces, por eso es que te digo que hay que hacer distintas matizaciones. Entonces, en el sínodo de la Amazonia, que sucedió hace como ya 5 o 6 años, se discutió el tema de lo que se llama los viri probati, es decir, los hombres que han sido probados en su fe, etcétera, que son hombres ya casados, que han educado a sus hijos, para que sean ordenados sacerdotes. Y el sínodo de la Amazonas dijo, hágase, y vamos a comenzar aquí en el Amazonas, ¿no? Pero Roma se echó para atrás. Entonces, yo lo que diría es para que sepas que ya hay gente en la iglesia misma que está de acuerdo con la idea y que hubo una reunión de cierto nivel y de cierta importancia que aprobó la idea. Entonces, hay que tomar en cuenta que también dentro de la iglesia hay personas que tienen vamos a llamarle así, una síntesis teológica, donde esta posibilidad o esta práctica generalizada le puede hacer ruido. Si tú me preguntas a mí, evidentemente tú me conoces, yo soy a favor de la liberalización, y yo no estoy seguro, ya eso sería sociología de la religión, no cuestión de normativa religiosa. Yo no estoy seguro que la mayoría de los que hemos optado por el sacerdocio optemos por casarnos, ¿no? Lo que sí va a aumentar son los sacerdotes que una vez casados quieren prestar este servicio ministerial. La discusión que ha avanzado bastante y que casi se da es que la mujer acceda al diaconado, o sea, al primer nivel, ya está en la orden sacerdotal, y no al episcopado ni al presbiterado.